que es de la misma pasta, en un sentido de la misma genética de Dios. ¿Bien? Ahí estamos los creyentes en Cristo Jesús, hemos sido enseñados por Él y sabemos por Él que está el Padre, ¿verdad? Y el Padre, por supuesto, es Dios, como Él también es Dios. Jesucristo mismo, el Verbo que estaba al lado del Padre, estaba con el Padre desde el principio y se hizo carne. ¿Bien? Pero tenemos también al Espíritu Santo, quien es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una influencia, es una persona. ¿Bien? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, la verdad es que hay un poco de confusión en cuanto al término griego y hebreo, porque ciertamente es un término neutro, es decir, no es personal. Está la ruá, ¿no? El viento, y también neuma, que como neumático, ¿sí? ¿Verdad? Neumático, viento también. Pero el hecho es que se rompen todas las reglas de la gramática, que en griego son muy minuciosas, y el artículo masculino está con el Espíritu Santo, el artículo personal, por así decirlo. Por tanto, es una persona, ¿bien? Eso debemos tener claro. También tiene características personales. ¿Qué características tiene una persona que no tenga una cosa o un animal en este sentido? Bueno, pues el hecho de la inteligencia, o decimos a veces un animalito es inteligente, ¿no? Pero el hecho de predecir las cosas no lo tiene, y el Espíritu Santo lo tiene, lo vemos claramente, que, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2 nos dice, oye, ¿quién sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Dice, ¿quién sabe las cosas de Dios, las cosas profundas de Él? El Espíritu de Dios. La sabe y la conoce, tiene inteligencia en ese sentido. Pues también tiene sentimientos. No es emoción solo, a veces un animalito también tiene emociones, pero un sentimiento es algo más fuerte. Por ejemplo, el amar, ¿no? Uno de los títulos del Espíritu Santo es el Espíritu de amor, en Romanos 15:30. El Espíritu de amor, ¿no? Y ama, dice, y siente las cosas. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, no lo pongáis triste, nos dice. Entonces estamos hablando de las características personales, ¿bien? Y no solamente es inteligencia, pues también sentimientos, sino que tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Y las personas, tú y yo, tenemos voluntad, ¿a que sí? Podemos hacer esto o aquello. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, oye, únete a ese carro de ahí y proclama el Evangelio a aquel hombre negro, fuerte, y que era pues de Etiopía, ¿verdad? Pero le dijo, ve. Entonces, por ejemplo, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que voy a hacer. Por tanto, ¿tiene voluntad o no? Cuando más adelante Pablo nos habla acerca de que el Espíritu Santo nos ha dado dones a ti y a mí, dice que Él, es verdad, podemos procurar algunos dones, ¿no? Pero Él los da como Él quiere. Bien, por tanto, tiene voluntad. Entonces, ahí está. También el Espíritu Santo está unido a las personas, ¿no? Por ejemplo, en la fórmula bautismal, ¿qué decimos? Los cristianos. Te bautizo en el nombre del Padre bautizamos, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre singular que siempre se refiere a Dios. Y hay pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo está relacionado y tiene capacidades divinas. Por ejemplo, lo conoce todo. Puede estar en todas partes, decimos la omnipresencia, ¿no? Hoy estamos hablando aquí, estoy proclamando aquí, pero también, si tenéis alguna pregunta, podemos hablar bien de ello. Y también os puedo interpelar en algún momento. Pero el hecho es, en el Salmo 139, por ejemplo, puede estar en todas partes. ¿Dónde iré yo de tu espíritu? Si me voy a la montaña, y si me voy al abismo, ahí estás. Y si me voy a la oscuridad, pues ahí estás. Es
es decir, el Espíritu Santo. Capacidades divinas, ¿sí? Y Él es eterno también. Lo vemos en Hebreos 9:14, cuando habla acerca del sufrimiento de Jesús que se dio por el Espíritu Eterno. Bueno, ya lo miraremos esto, pero ahí está. Características personales se relaciona y características divinas se relaciona con las personas divinas, ¿verdad? Muy bien, el Espíritu Santo. Estamos hablando hoy. ¿Por qué lo hablamos hoy? Mañana tenéis fiesta, ¿no? Bueno, es que es la Pentecosta o Pentecostés, ¿eh? Y entonces normalmente se hace esto, las fiestas en Gerona, creo, y en Barcelona seguro. En Tarragona nunca la hacemos esa fiesta. Pero ¿por qué la hacemos esta fiesta? Porque el día 1, el Día de los Trabajadores, pues fue domingo y entonces lo tenemos ahí, ¿no? Pero es que para nosotros esta fiesta tendría que ser una gran fiesta. Tendríamos que hacer campana de todos los trabajos y hacer una fiesta. Porque es algo distintivo el hecho de que ocurriera Pentecostés. Es algo que se estaba esperando, que se anunció, ya se estaba anunciando en el Antiguo Testamento, pero sobre todo lo anunció Jesús. Bien. En el Antiguo Testamento tenemos, por así decirlo, la era del Padre, ¿sí? En los Evangelios, ¿la era de quién? ¿Quién anduvo aquí haciendo el bien? El Hijo. Pero a partir de Pentecostés es la era del Espíritu Santo. Se ha hablado muy poco del Espíritu Santo, conocemos muy poco de Él, pero es que es la persona de la Trinidad activa, por así decirlo, todos los tres activos. El Padre trabaja y no cesa, ¿verdad? Y el Hijo también no tiene descanso. Pero la persona de la Trinidad que hoy está aquí, activo en este planeta, por así decirlo, es el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la creación. En el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, ahí estaba el Espíritu Santo como una paloma, ¿no? Revoloteando sobre las aguas, incubando el mundo, digamos, el mundo antiguo, el mundo, ¿verdad? Estuvo en las cosas, tanto Job nos habla como en otros sitios, donde Él estuvo activo en la creación, el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo también apareció por ahí en la historia del pueblo de Israel. ¿Os acordáis de aquel hombre forzudo, cómo se llamaba? Sansón, ¿verdad? En el tiempo en esta época de los jueces, pues el Espíritu Santo venía sobre estos líderes, ¿no? Y hacía acciones concretas. También vino sobre, por ejemplo, los reyes, sobre Saúl. Y también se fue de Saúl, ¿os acordáis, no? Y entonces, al ver la experiencia esta, David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Algunos creen hoy en día que el Espíritu Santo se puede quitar, pero ojo, tenéis que observar en qué época se dijo eso. Se dijo en la época de los reyes, ¿bien? En la cual el Espíritu Santo actuaba, ciertamente, pero sobre personas concretas, no sobre todos, ¿bien? En la época, por ejemplo, vamos a hacer un salto, en la época de Jesús, ¿qué sabéis? ¿Qué hizo con Jesús el Espíritu Santo? A ver, ¿actuó en la vida de Jesús? ¿Cuál fue la primera actuación? Vale, antes de eso. La proclamación al Espíritu de Antes. ¿En el nacimiento? En el nacimiento. Decimos en el credo, ¿no?, que estamos de acuerdo con este credo nosotros, ¿eh? Porque es el credo de la Iglesia Católica antigua. Católico significa universal, ¿bien? Ahora está Iglesia Católica Romana, que es otra historia, ¿verdad? Pero en la época católica antigua estamos con el credo. ¿Y qué dice? ¿Y Jesucristo? Del Espíritu Santo, ¿bien? Y así es, la sombra del Señor estará sobre ti, le dice a María. Y entonces, Lucas 1, 31, 5 creo que es, bueno, por ahí, pero es Lucas 1. Pero sí que nos habla de ello. El Espíritu Santo también estuvo en la vida de Jesús, por supuesto, ¿sí?
si es el que nos enseña toda verdad, seguro, gracias Juan, seguro que a Jesús le enseñó una cosa clara. Cuando estaba allí, algunos dicen, estaba allí enseñando a los maestros de la ley, ojo, estaba aprendiendo, porque Jesús crecía en sabiduría, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién hace crecer en sabiduría? Es Dios que da la sabiduría, Proverbios capítulo 2, ¿sí? En inteligencia, bueno, también en estatura, en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios, ¿no? Bueno, es inteligencia, lo que dice allí. Pero bueno, veamos, entonces, que está en la vida de Jesús. ¿Cuándo más entonces estuvo en la vida de Jesús? Venga, demos un salto un poco húmedo. En el bautismo. En el bautismo, pues allí, ¿qué ocurre? Que viene como en forma de paloma, y eso es muy importante porque ahí fue investido, por así decirlo. Fue ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? Y para un ministerio concreto. Él oyó la voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, así, pues Salmo 2, Mesías triunfante. Pero se le dio otra contraseña, y otro versículo, y le dijo, en quien tengo complacencia. Esto es de Isaías capítulo 42. Por tanto, significa que soy el siervo sufriente, no soy solo el Mesías triunfante, soy el que tiene que dar la vida por los demás, ¿no? Entonces, con esa información, ¿qué hizo el Espíritu Santo? ¿Dónde le llevó? Ahora sí, Javier. ¿Le llevó al desierto? Fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, ¿sí? Y después del desierto, pues también fue ya a Galilea y fue a su ciudad, aquella que ninguno es profeta, decimos nosotros, en su tierra, pero no es así, Jesús dijo, ninguno es profeta con honra en su tierra, ¿sí? Y entonces fue allí, ¿y cuál fue su primera proclamación? El Espíritu Santo está sobre mí, me ha enviado para proclamar el Evangelio a los pobres. Así que tenemos al Espíritu Santo ahí, con Jesús. ¿Y quién hacía los milagros? A través de Jesús, a través del Espíritu Santo. Porque Jesús no utilizó su influencia, digamos, su naturaleza divina para hacer las cosas. Se adaptó completamente a ser hombre. El Verbo se hizo, ¿qué? Carne. Y puso su habitáculo entre nosotros, puso su templo, su hábitat entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesús, pero que vino en carne y se dejó llevar. ¿Por qué voluntad? ¿Por la suya? Por la del Padre. Y hacía los milagros. Dice, si yo por el Espíritu Santo, o por el dedo de Dios, dice otro, si yo por el Espíritu Santo hago milagros, es que el reino de los cielos se ha acercado, porque él proclamaba esto, ¿verdad? Entonces vemos al Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pero ¿qué ocurre? Y en los discípulos. Jesús les dijo a los discípulos, oye, si vosotros siendo malos, ¿os acordáis hablando de la oración este jueves pasado? Si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Padre, el Espíritu Santo, a quien lo pidiere? Pero parece que no lo pidieron. Parece que no lo pidieron, Y entonces el Señor Jesús, justo al final de su ministerio, antes de morir, habló acerca del Espíritu Santo en ese gran mensaje de Juan 13 al 17, y que hemos leído algunos retazos de él, ¿no? de acerca del Espíritu Santo. Y entonces él dice que el Padre os enviará el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo está con vosotros. ¿Sí o no? Dice eso. ¿Y en el futuro cómo estará? En vosotros. Lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, va hablando el Señor Jesús así, del Espíritu Santo. Cuando muere, ya hemos visto que también interviene el Espíritu Santo
Porque si puedes poner Hebreos capítulo 9, versículo 14, por favor. Xavi, gracias. Pues también el Espíritu Santo estaba allí, ¿no? Bien, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que viváis a Dios. Es un poco complicado este texto, pero era solo para subrayar que habla que también se entregó por el Espíritu Santo. ¿Bien? La obra suya, toda su obra, fue en un sentido proyectada, fue sostenida, fue llevada a cabo por el Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre después de que el Señor Jesús, cuando resucita, también, Romanos 1:4, cuando resucita, también está ahí el Espíritu Santo. Está activo ahí el Espíritu Santo. ¿Bien? Son muchos datos que estamos dando, es como una historia, espero que no os canséis, pero si os cansáis, pues, o si tenéis una pregunta, ahí me lo decís, ¿vale? Romanos 1 dice, Jesucristo, hablando del Evangelio, el cual fue declarado, acerca de Jesucristo, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahí también está el Espíritu Santo, ¿bien? Ahí. Bueno. Cuando Él se apareció, ¿os acordáis que primero se apareció a los 10? Porque ya no eran 12. Uno se fue. Y el otro estaba por ahí tomando, era Tomás, se iba a decir tomando algo, no era Tomás, era para ver si estabais atentos. Tomás se fue por ahí y entonces Jesús apareció cuando estaban los 10, ¿os acordáis, no? Y entonces Él, pues, dijo, paz a vosotros, paz, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Algunos dicen, ¿ves? Aquí está Pentecostés. No. ¿Estaban todos los discípulos ahí? ¿Estaban todos los que creyeron? No. Estaba ahí, ¿verdad? Pero ahí hubo como un pisco labis de lo que iba a venir, ¿bien? Después, efectivamente, en Hechos que hemos leído, que hoy es el día de Pentecostés, ¿verdad? Pues cuando vino sí que estaban todos los apóstoles, los 11, ya 12, porque habían hecho ahí no era una rifa, ni mucho menos, era suertes, y fue la última vez que en la Biblia se registra que por suertes se elige algo, ¿bien? Es decir, que a partir de Pentecostés la suerte ya no. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que a partir de Pentecostés la suerte ya no se tira? Porque está el Espíritu y es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vale, pero después de la resurrección de Jesús, Jesús estuvo aquí 40 días. 40 días estuvo aquí. ¿Y qué hizo? ¿Qué os parece que hizo? Pues apareció efectivamente a los discípulos, pero en Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue llevado arriba, la ascensión, ¿no?, al cielo, después de haber dado instrucción. ¿Por quién? Por el Espíritu. Está ahí el Espíritu. En esos 40 días está el Espíritu con Jesús dando instrucciones a los apóstoles, ¿bien? Y entonces Jesús en el versículo 4 y en adelante dice, les da una orden. Él ascendió a los 40 días, pero les da una orden. No salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre. Bien, el Espíritu Santo es la promesa aquí, ¿sí?, de la que os hablé. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que se va a cumplir aquello que Juan profetizó, que dice, detrás mía viene uno, el cual yo no soy digno de desatar el calzado. ¿Os acordáis de estos versículos, no? Que dice, el cual os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Otro día hablaremos de esto. Pero aquí Jesús mismo vuelve a decir,
esto no se ha cumplido en mi ministerio, pues se va a cumplir dentro de poco, dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? 10 días. ¿Bien? Pentecostés, ¿os he dicho qué significaba o no? Sí, 50, ¿verdad? Porque es 50 días después de la Pascua, es decir, después del Viernes Santo, que decimos nosotros, ¿no? Después de la Pascua o de la Pascua. Entonces, 50 días. Y es la fiesta de la cosecha, sobre todo del primer trigo y tal, ¿no? En Pentecostés, 50 días. Entonces, 40 días estuvieron con Jesús y después 10 días estuvieron esperando esta promesa. ¿Bien? Ahora, la promesa, el versículo 8 de Hechos, del capítulo 1, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La persona, ya nos promesa, ya es la persona del Espíritu Santo, que entonces recibimos promesa, persona y poder. ¿Sí? Poder aquí. Muy bien. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos dicho? Hagamos un break aquí. En cuanto a lo que hemos dicho, voy a decir algunas cosas más. Si la pregunta corresponde a más cosas, adelante os lo digo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros leemos el Evangelio, cuando hablaba Jesús estando en vida, a partir de que ya sube a los cielos, no es Jesús, es el Espíritu Santo el que nos habla. Bueno, ojo. Hablamos de la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tenga su protagonismo no significa que sean los únicos, el único, ¿no?, que actúe. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esto tal vez hay un versículo que te lo aclarará. Juan 14. El que recibe mis mandamientos y los cumple es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Bien? Entonces, el que me ama, versículo 23, obedecerá mi palabra, Juan 14, 23, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién mora entonces? ¿Es solo el Espíritu Santo o es el Padre y el Hijo? Y el Hijo. Efectivamente. Entonces, no sé si sea clara, pero así. ¿Alguna otra pregunta? Que la Biblia pueda responder, no necesariamente yo. Muy bien. Estábamos en Pentecostés, ¿sí? Y un poquito antes de Pentecostés, donde está la promesa del Padre, ¿verdad? La persona del Espíritu Santo y el poder que se va a recibir. ¿Poder para qué? Porque a veces también se dice, bueno, poder, y el Espíritu Santo es poder. Ojo, sí, tiene poder, es omnipotente, pero tenemos que hacer una distinción entre la persona y la obra del Espíritu y el poder que puede dar, ¿sí? Pero poder, ¿por qué da poder? ¿Para qué? Me seréis testigos, ¿verdad? A Jesús también lo había dicho, Juan capítulo 15 y el versículo 26. 15, bueno, un momento, sí, 26. Fijaos, porque está diciendo, cuando viniere el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, ¿y qué más? Y vosotros daréis testimonio. Hasta entonces ellos no daban mucho testimonio, sí que fueron a dar testimonio y tal, pero y después de la resurrección, ¿os acordáis que estaban, cómo deciros? Estaban, eso, de miedo, ¿no? Entonces, bueno, fue algo sorprendente después, ¿no? Y necesitarían la persona del Espíritu Santo que les inhabilitara, ¿no? Y que les habilitara con este poder. Vosotros daréis testimonio de mí porque daréis desde el principio. Muy bien, pues entonces, ahora viene Pentecostés, ¿sí? Viene el Espíritu Santo, viene la persona del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué viene la persona del Espíritu Santo? ¿Y para qué viene? Podríamos preguntarnos, ¿sí? ¿Por qué viene? Bueno, porque Jesús era una promesa de Jesús. ¿Y para qué viene? Bueno, para seguir
con lo que Jesús había hecho. El Señor Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, pero para hacer eso debíamos estar inextricablemente unidos ¿a quién? Al Señor Jesús, por supuesto, ¿verdad? Pero más que de idea, ¿no? Más que de intelequia, sino unido existencialmente al Señor Jesús. Y decimos, bueno, ¿esto qué pasa aquí, no? Vamos a ver. A partir de Pentecostés empieza la Iglesia. Resumo un poquito, y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. ¿Bien? Entonces, ahora intentaremos desenvolver esto, ¿no? De que estamos hablando. Bien. La Iglesia no existe desde Adán, o como otros dicen, desde Abraham. No existía en el ministerio del Señor Jesús. ¿Os acordáis que cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le responde el Señor Jesús? Esto no te he revelado carne ni sangre, sino que es del Padre, tal, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, sobre esta, algunos interpretan de otra manera, pero sobre esta declaración del Hijo de Dios, ¿no? Edificaré mi iglesia. Edificaré, el verbo que está en pasado, en presente, está en futuro. Edificaré mi iglesia, por tanto, no existía. Efesios en el capítulo 1, hacia el final, nos dice que para que Cristo fuera cabeza de la iglesia, tenía que haber muerto, resucitado, ascendido a los cielos, puesto sobre todo nombre, ¿verdad? Sobre todo principado, autoridad, y dado como cabeza a la iglesia. Y ciertamente, hasta que Jesús no es glorificado, no viene el Espíritu Santo, ¿sí? Jesús ya lo advirtió, ya nos lo dijo. En aquel texto donde se puso en pie, ¿no? Normalmente le enseñaba sentado, pero se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el texto, Juan 7 creo que es 40. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir aquellos que creían en Él. Porque, el texto en griego es bastante fuerte, porque no había Espíritu Santo. Sabemos que había, ¿verdad? Sabemos que existía en la creación, en el tiempo de los jueces, ¿os acordáis? En el tiempo de los reyes, en el tiempo mismo de Jesús. Pero no lo habría como a partir de Pentecostés es conocido. Entonces, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Puedes poner, por favor, Juan 7, versículo 39? ¿Hasta ahí? 39, 40, sí. Entonces, porque la verdad dijo del Espíritu, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús, ¿qué dice? No estaba aún glorificado, por eso no podía venir el Espíritu Santo. Pero cuando viene, lo que hace es inaugurar la época de la Iglesia. Y lo que hace es cumplir la promesa del Señor Jesús. Estáos aquí, porque seréis bautizados dentro de no muchos días, o dentro de pocos días, no habrá una cosa u otra, pero el mismo sentido, por pasiva, por activa, o por activa y pasiva. Vale. Entonces, ahí está, dentro de pocos días, sí, es verdad, dice de no muchos días, dentro de pocos días. Debe ser la del 20. Perdonad. Dentro de no muchos días, el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa, tal vez ha habido mucha confusión en cuanto a esto, pero no es otra cosa que el hecho mediante el cual Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, coge a la persona que ha creído en Cristo y la inserta existencialmente en el cuerpo de Cristo.
¿Dónde está esto? 1 Corintios 12, 13. Id observando cuando aparece la palabra bautismo. Habréis escuchado mucho acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero tenemos que regresar a donde está la Escritura y lo que dice, porque es una unión inextricable con Él. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. La palabra en griego está en fuimos, somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos, es decir, ahora siendo o judíos o griegos, ora siervos o libres. Esta traducción es de la del 909. Y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Bien, entonces, ¿dónde hemos sido bautizados? En un cuerpo. ¿Por quién? Entonces, ¿qué significa el bautismo del Espíritu? Que hemos sido insertados En un cuerpo. En base a la promesa de Jesús, seréis bautizados dentro de no muchos días. Pentecostés es el evento principal. Y después, cada uno en el momento de creer es insertado también en ese evento principal, es insertado en la iglesia. Entonces, Pentecostés, el Espíritu Santo, es la persona más importante a la cual tenemos que tener más ojo y atención y ver cuáles son sus caminos, ¿bien? Y dejarnos impulsar por él. Pero el bautismo significa esto. El Espíritu Santo ha inaugurado 2 acciones concretas en esta época, en esta edad. La primera, el hecho de bautizarnos. La segunda, el hecho de estar con nosotros, habilitarnos de manera personal y de manera colectiva. Tal vez no nos da tiempo hoy, pero dice que somos, ¿qué dice que somos nosotros del Espíritu Santo? Somos cuerpo de Cristo, pero ¿qué dice que somos del Espíritu Santo? Somos templo del Espíritu Santo, es decir, habita en nosotros. Así que tú vas y tú eres un templo viviente, donde estés. Y quien estás llevando, en un sentido, es el Espíritu Santo. Y espero que Él te lleve y que me lleve a mí también. De manera personal y colectiva. De manera personal lo tenemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, si estáis tomando notas. Y en el capítulo 3, creo que es versículo 13 o versículo 16, de manera colectiva. ¿Bien? Entonces, somos personas que estamos unidas estrechamente al cuerpo de Cristo y nos pertenecemos unos a otros. El Espíritu Santo es el que lo hace. El Espíritu Santo es el primero que trabaja en ti y en todo el mundo, porque dice, y creo que lo hemos leído, que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, lo primero que ocurre es que el Espíritu Santo te tiene que dar la luz. Nosotros somos testigos y podemos ir, pero ojo, no estamos llamados a convertir a la gente, no lo podemos hacer, no está en nosotros el poder. A convencerlos va a ser del Espíritu. Puedes ganar una batalla ideológica, si es lo que quieres, pero no estás llamado a eso, estás llamado a ser como Jesús. Estás llamado a ser Jesús, porque Él, el Espíritu Santo, te ha habilitado, te ha inhabitado y te ha habilitado para hacerlo y te ha hecho de Jesús. Le perteneces. Hay una canción que me encanta. Ya pertenezco a Jesús. Él pertenece a mí. Tal vez me lo habéis oído cantar en casa, ¿no? Ya pertenezco a Cristo. Mío también es Él. No solamente por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se puede ver, pero en cuanto a nuestra secuencia, hemos creído por quién. Bueno, el Espíritu Santo nos ha convencido, ¿verdad? Y al momento de creer, tenemos el Espíritu Santo. Al momento de creer, hay un texto que dice que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Que ni se lo crea. Pero yo sé que son muchos textos, perdonad porque os sepulten textos, espero que después de la sepultura y a la resurrección.
Dice que habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Bien? Entonces, eso es lo que pasa. Y entonces, pues le pertenecemos a él. ¿Y cómo vamos renovando nuestras vidas para que sea semejante al Señor Jesús? En 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18, ahí nos lo dice. Que tenemos que estar mirando a Jesús, por supuesto, ver cómo Él anduvo por esta tierra, ¿verdad? Ahora no recuerdo qué texto os he dicho. Vale, 3:18, gracias. Por tanto, dice nosotros, mirando cara a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, vamos viendo al Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu Santo. ¿Quién es el agente que nos va transformando de gloria en gloria? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando miramos a Jesús. ¿Bien? Bueno, para mí sería una buena cosa que tal vez podemos ver la distinción entre lo que significa bautismo del Espíritu Santo, que no tiene otra cosa que ver sino con el hecho de estar unido a Cristo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en el creyente y pueda que no la experimentes. Y dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Que has experimentado la justificación? No. Pero hay un texto que nos dice que no necesariamente uno se da cuenta de cuándo es bautizado. Aún Pedro parece que la pifia varias veces en algunas ocasiones, pero la acierta en este. ¿Os acordáis vosotros? Había un paisano, yo puedo decir mío porque soy andaluz, que era Cornelio, un centurión romano, que era un temeroso de Dios. Significa, el capítulo 10 de hecho lo leéis, significa que siendo gentil se había convertido al judaísmo, ¿vale? ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis que cuando Pedro va a su casa y primero no quería ir, y entonces tienes que escuchar lo que yo a veces le he puesto a mi amigo en una nevera: Luis mata y come. Bueno, Pedro mata y come, ¿os acordáis, no? Es para ver si os despistáis un poquito. Y entonces Pedro mata y come, ¿os acordáis que no quería comer de cosas inmundas? Para él, un no judío era inmundo. No podía ir ni a su casa, por supuesto. No podía entrar en su casa. Porque, bueno, y entonces, cuando Pedro está predicando, proclamando acerca de Jesús, que anduvo haciendo bienes y sanando, ¿no? Y entonces ve que se convierte y el Espíritu Santo cae sobre él. ¿Os acordáis? Se queda pasmado y dice, bueno, ¿quién me impide que yo bautice en agua? A esto, ¿no? Vale. Regresa con esa acción y va a Jerusalén. ¿Y qué hacen los de Jerusalén? Se lo comen. ¿Cómo es que has ido allí y has ido a casa de un gentil? ¿Qué has hecho, madre mía? ¿No? Y entonces Pedro le dice en el capítulo 11, oye, yo vi cómo el Espíritu Santo caía y me acordé de las palabras de Jesús cuando dijo, vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por tanto, ¿cuándo ocurre el bautismo del Espíritu Santo? En Pentecostés. ¿Y cuándo ocurre mi bautismo del Espíritu Santo? Cuando creo en el Señor Jesucristo. Otra cosa es cuándo ocurre la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo me dejo llevar como hizo el Señor Jesús, lleno del Espíritu, fue al desierto, fue a proclamar el mensaje y otras cosas. Vale, y más cosas, por supuesto. Por favor, ¿alguna pregunta? Entonces, hay un mandato, ¿verdad? Sí, en cuanto al ser llenos del Espíritu, tal vez esto podemos verlo en otra ocasión. Pues digo por la hora para no, porque si no,
Yo lo digo sobre todo porque, no, ya me han hecho la comida, me está haciendo el Jere la comida en casa, vale. No sé, por vosotros, yo sufro por vosotros. Entonces puedo seguir. Vale, no. Dice, la llenura del Espíritu Santo es sed llenos, hay un mandamiento. Y el mandamiento dice sed llenos, no es algo que yo pueda procurar, es dejaos llenar por el Espíritu Santo. ¿Bien? Pero, mira tú, investiga en la Escritura, si ves algún mandamiento que dice bautízate en el Espíritu Santo. ¿Hay alguno? No. Ocurre una sola vez, la llenura ocurre más veces. La llenura ocurrió aún en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los jueces, la llenura. Pero el bautismo no ocurría. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ver con el hecho de que tú y yo estamos existencialmente unidos a Jesucristo e inextricablemente unidos tú y yo. No somos personas que podamos decir, no, me sobra, este o el otro me sobra. Es el bautismo del Espíritu. Bueno, Pentecostés vino para la inauguración de la Iglesia. Y la inauguración de la Iglesia es un bien invento de Dios. No menosprecies la Iglesia, porque es algo que Dios ha hecho. Quien menosprecia la Iglesia o destruye la Iglesia se destruye a sí mismo, dice el texto. No quiero aquí acabar con cuestiones apocalípticas, pero el hecho es que amemos a la Iglesia porque Jesús amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos que toda tu palabra, tu Espíritu Santo, grave en nosotros lo que nos va a llevar a edificación. En el nombre de Jesús, amén. Os he dicho preguntas, no sé, no habéis hecho ninguna, ¿no? Pero ya es tarde. Otro día podemos empezar por preguntas, ¿vale?